La Radio Cultural de Jalisco. Jalisco Radio. Son filósofos verdaderos aquellos a quien gusta contemplar la verdad. Platón. Filosofía para todos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su super programa, es súper y súper genial, por supuesto. Filosofía para todos y para todas también. Ahora que estamos hablando del discurso, a ver cuándo Todos y todas. a ver cuándo arreglamos eso de todas y todos. Luego se me echan encima todos los la gente que alaba a la RAE y todo eso, luego se me echa encima. Entonces, recuerden que estamos recogiendo todos sus comentarios en C7 Filosofía para Todos en Facebook o en el 3030-5329. También puede escuchar la transmisión por www.c7jalisco.com. Les ofrecemos una disculpa, sabemos que siempre estamos en vivo en Facebook, nada más que ahora por cuestiones del clima, la vida, el mar, las diosas y mi incapacidad para hacer tres cosas a la vez, pues no pudimos transmitir en vivo vía Facebook, pero pues por ahí nos llegará el podcast en algún punto. Nos llegó una llamada y dice que saludos al invitado, que eres el más genial del mundo. Ah, caray, obviamente. Gracias. Y esa persona al fin hizo que nuestra línea sonara en algún bien. punto. Entonces te lo agradecemos. No, a veces sí suena en la vida. Bueno, vamos a tratar de ir cerrando ya los casi vamos en la recta final, todavía nos quedan unos minutos, pero estamos hace ratito que estábamos hablando de este momento del chiste y de cómo podemos tener un arma de autodefensa hacia la diversidad, por decirlo de alguna manera, a través del chiste y a través de identificarnos unos con otros y a través de la comunidad, ¿no? A mí siempre... ahora yo resolví muchas dudas que tenía a la hora de llamar comunidad, que siempre me ha dado no sé qué. Claro, sí. Por eso de las comunidades, Claro. Que siempre va ganando una identidad todo el tiempo y que no nos da chance de hacer este ejercicio de verdad pensar en la diversidad en mayúsculas, que para bien o para mal, pues ya si dijimos que éramos súper diversos y súper libertarios, pues ya ni modo, nos chutamos todo lo que pase, ¿no? Terminamos el comentario con que era muy peligroso ser mujer en México por diversas razones y más por ahora que decíamos estas personas que nos regalan las tres LGBTTI, esas tres T's que les debemos tanto al movimiento de la diversidad, y que cómo hacían este ejercicio de atreverse a hacer lo que pues no se debería de hacer, ¿no? Y atreverse a dar ese salto con jugar con lo femenino y lo masculino. Hablamos como identidad y cómo las orientaciones nos pueden decir muchísimo de cómo nos identificamos, porque luego siempre pensamos que la identidad de género es lo mismo que la orientación sexual, Claro. o como cualquier persona que esté en estas T's se identifica con las sí. T's, pero no con la orientación, ¿no? Claro. Y con lo que significa en México, porque Claro. estoy pensando como en otros momentos como en Europa o yo qué sé, que significa otra cosa Sí. decir soy gay Por supuesto. o decir soy lesbiana, o en inglés, que se da mucho que no muchas se identifican con la palabra lesbiana, por ejemplo, pero sí dicen mujer gay, hombre Ajá. gay, y pues todo cabe en la bolsita. Y como en México se convierte en algo muy importante decir sí soy lesbiana como identidad política, sí soy gay como identidad política, sí soy trans como identidad política, y todo lo que significa, ¿no? Si no me interrumpes, luego voy a estar hablando todo el día. Ay, Dios mío, y ya no te- ya, párenla. párame. No, mira, Párame. quería decirte que aquí en este punto es muy interesante porque podemos patear el balón
a lo que te truje a ti, el tema filosófico. El tema de identidad es muy interesante y el concepto, más que el tema, el concepto de identidad es muy interesante porque no es de las ciencias sociales, es de la filosofía. Por supuesto, la filosofía triunfando como siempre. La filosofía la joya de la corona. Sí. La filosofía es la primera que se pone a pensar en torno a, bueno, si algo somos, ¿qué es eso que somos? ¿Qué nos hace ser? ¿No? Y la filosofía de tradición pues, muy antigua, de la filosofía clásica, se pregunta, ¿no?, constantemente sobre qué es el ser, ¿no? Y la idea como tradicional, de alguna manera, de la que después abrevó la ciencia social, es que existe una especie como de inmanencia, ¿no? Es decir, nacemos con una identidad, el conócete a ti mismo, ¿no? Es decir, ya hay algo allí, en algún lugar, en el topus Uranus, ¿no?, que eres tú. Solo te toca ir a saber qué es eso que eres tú. Ya está determinado, ¿no? Esto, por supuesto, cuando llega a las ciencias sociales y a las ciencias cognitivas, a la psicología, sobre todo, pues topa con pared. Porque si algo decía la sociología era, si algo existe es el cambio y si algo existe es la diversidad. Si algo existe son las muchas formas de estar en sociedad y del hombre en comportarse en la interacción con otros, ¿no? Entonces, en esa interacción con otros se van a construir no una, ni dos, ni tres, sino muchas identidades, ¿no? Que podríamos metaforizar de muchas formas, ¿no? Las máscaras que nos ponemos para interactuar con otros, el disfraz, ¿no?, que nos ponemos al estar en contacto con los demás en sociedad. Los actos performativos, exactamente, y cómo nos vamos construyendo en diversas identidades, ¿no? Cómo somos una persona, incluso ahora con el fenómeno de las redes sociales, es muy interesante cómo somos una persona en Facebook y somos otra persona en Instagram y somos otra persona en Twitter y somos otra persona en la vida real, ¿no? Sí. En Y trato cuando con te conocen en amigos, vida real, dices, decepción. qué caray. Ay, se veía re bien en Facebook. Sí. Exactamente, ¿no? Porque estamos todo el tiempo, ¿no?, construyendo estas representaciones, la suma de las cuales es algo más cercano a eso que somos, más una parte del pastel yo diría que desconocemos. Es decir, hay todavía una parte de la identidad que no sabemos por qué somos eso que somos o cómo es que somos eso que somos, hasta que te agarra la lluvia en Avenida México y tienes que cruzar y te das cuenta que dentro de tu identidad eres una excelente persona cruzando avenidas inundadas, ¿no? Lo haces genial. Y ya. Hay emergencias en la vida diaria de alguna manera que detonan aspectos cognitivos que no teníamos claros. Entonces, viniendo de la filosofía, ¿no?, de esta cuestión del ser inmanente, ¿no?, las ciencias sociales y las ciencias cognitivas han llegado a establecer que la identidad, si algo existe, es una variedad muy grande en cada persona. Entonces, ahora imagínate esto traspolado a un grupo, ¿no? No, y además pensar en este determinismo, Claro, de hay algo que está ahí que nos dice que somos seres humanos, es tan peligroso porque después nos metemos Claro. en que algo está dado biológicamente y Claro. lo biológico y lo que está genéticamente en ti, pues ya no puedes salir de No él, puedes cambiarlo. Cuando dices que algo es genético, pues ya no se puede cambiar. Exactamente. Y en este momento de determinismo de los seres humanos podríamos correr ese peligro, ¿no? Y lo que vienen a abonar, que bien lo dices, las ciencias sociales serían eso, ¿no? Acuérdate que también hay un entorno. Claro. Y acuérdate que también en este movimiento nietzscheano también te está improntando, pero tú también improntas en él, ¿no? Claro. Y condiciona de alguna manera interacciones específicas. Mi eje de estudios, que es la cuestión del discurso, no vamos a discutir aquí si es todos o todas, se puede o no se puede. Sí. Yo soy muy abierto al respecto, está muy bien si decimos todos, todas y todos. Pero de alguna manera donde me posiciono yo es que esta idea del discurso es que, bueno, si algo es la identidad, es una serie de constructos cognitivos, es decir, está en nosotros. Existe en nuestro interior y se manifiesta a través de ciertos actos, ¿no? Pero existe en nosotros. En nuestra cabecita tenemos de alguna manera una suma de ideas de lo que somos, ¿no? Respecto a nosotros y respecto a nuestra pertenencia a los distintos grupos en que interactuamos. El grupo trabajo, el grupo familia, el grupo amigos, ¿no? Entonces ahí somos, ¿no?, eso que somos, ¿no? Lo interesante del discurso es que permite la transmisión de eso que somos. Es decir, en sociedad hemos aprendido a desenvolvernos con otros, a interactuar con otros, no a través de otra forma que el lenguaje, ¿no? Se nos enseña desde niños cómo tenemos que comportarnos y cuando se nos dice cómo comportarnos estamos hablando de discurso, ¿no? Por supuesto. De cómo echas el grito y dónde echas el grito, dónde no, dónde se vale responder, a quién se vale responder y a quién no. Y ahí, por supuesto, entra la cuestión del sexo biológico con el que naces. Supuesto. O sea, la niña tiene que quedarse Cómo te calladita comportas y calladita se ve más bonita, ¿no? Entonces, de alguna manera asumimos discursivamente. La identidad, si en algo se construye para nosotros, los discursistas,
si en algo está posicionada, es en esa transmisión y en esa compartición de elementos discursivos que hacen, creemos los discursistas, a la sociedad ser. Por supuesto que el filósofo me va a venir a decir otra cosa, ¿no? Y el interaccionista simbólico me va a venir a decir otra cosa. Cada quien en su terreno, cada uno está labrando su granjita, ¿no? Sí. Para el discurso, de alguna manera, si la identidad existe, por ejemplo, en el grupo, es a través de estas creencias que el grupo comparte. Y el grupo puede tener una diversidad enorme de creencias que lo hacen ser, ¿no? Yo he encontrado una variedad muy grande, vinculadas, por ejemplo, como lo decía, heterosexismo, androcentrismo, a través del ejemplo que ponía la musculoca, pero también otras identidades como clasismo, otras ideologías como clasismo, ¿no? Sí, y si algo estamos embarrados en México. En es el México es clasismo. de clasismo, por supuesto. Entonces, hay muchas veces una doble marginación que pasa cuando no solamente eres obvia, decides o eliges la obviedad en tu interacción, es decir, a pesar de ser sexo biológico hombre, eliges una interacción femenina, un manifestarte con rasgos que son considerados femeninos. Y te pones tu letrero de neón en la Y te frente, pones pues ya no exactamente. tienes salida, ¿no? Exactamente, ¿no? Y está, por ejemplo, la figura del chacal. El chacal es una expresión autorreferencial que mis informantes refieren que estoy estudiando de alguna manera o que he estudiado y que permite identificar una serie de creencias en torno a cómo vales de acuerdo a la clase social en que te ubicas, ¿no? Claro. Y esta clase social no es solo dinero, sino también estudios. Entonces, para esta comunidad, en sus interacciones, resulta importante no solamente el hecho de que seas masculino, de que seas varonil, sino además, o sea, y que seas discreto, ¿no? Ajá, Que escojas la discreción, sino además de que tengas recursos. Es decir, que tengas dinero, que tengas un coche, que tengas un grado académico específico, ¿no? Que vivas en determinada zona de la ciudad. Claro, cuando decimos esto, por supuesto que yo entenderé que muchos de los radioescuchas digan, oye, no, yo me considero gay, yo me considero incluso parte de esta idea de comunidad imaginada que tú dices. Yo podría decir que soy parte de la comunidad gay, pero yo no interactúo de esa forma, ni mi ideal Ni ando es ese haciendo hombre esas masculino. cosas, Sí, ¿no? por supuesto, ¿no? De alguna manera las creencias que yo identifico son mayoritarias y el discurso que analizo me permite identificar como nexos entre discursos de 13 informantes entrevistados individualmente y otra docena más o menos en grupos de discusión. Entonces, este grupo de informantes me permite extraer como jugo, ¿no? Rasgos específicos de creencias donde estaría la identidad. Y pues repetitivas, ¿no? Que al final Claro. del día, cuando Claro. son individuales, las encuentras repetitivas porque eso es lo que hace su identidad comunitaria, ¿no? Y eso es lo que hace su comunidad diversa. Pero ahora pensando en estas características que podrían ser, y lo son, clasistas, entra como este gran pilar de lo LGBT que se identifica con otra cosa, las identidades, es decir, como el movimiento LGBT en bloque, así en bolsita, como siempre me gusta meterlo, Ajá. en bolsita se identifica de otra manera o interactúa de otra manera con otras identidades dentro de lo LGBT. Ujú. Es decir, como un hombre gay se sale de lo LGBT por algo que este bloque no está dentro de lo LGBT, o como una mujer lesbiana se sale de lo LGBT y se desmarca por ciertas situaciones, precisamente por estos bloques que se repiten y que tendrían que ser definitivos, ¿no? Ahora que y vimos todos los desfiles en todo el mundo de Ujú. lo LGBT, lo que vimos en La Constante, bueno, lo menos lo que yo vi en La Constante era eso, ¿no? Varo muy representado, explotación del cuerpo muy Claro. representada y sobre todo explotación de los cuerpos femeninos. Y otra es de los empresarios y las empresarias que ni siquiera están en este imaginario supuesto. diverso. Claro. Y que pasa, dicho sea de paso, pasa Sí. mucho en Guadalajara.